Bienvenidos todos, y como ya bien introdujo el señor director, la convocatoria es para abrir un espacio de debate y análisis frente a un problema que está quejando a el mundo entero y que sobre todo tiene impacto sobre el territorio nacional. Como ya todos ustedes saben, hace aproximadamente 21 días, el gobierno nacional, el Consejo de Gabinete, declaró un estado de emergencia ambiental en todo el territorio nacional frente al tema de la prolongada sequía como consecuencia de la crisis climática y también como a consecuencia de los pronósticos sobre los temas de variabilidad climática que tienen que ver con el fenómeno del Niño. Esta resolución del Ministerio de Ambiente se fundamenta en que hay una advertencia de altas temperaturas, de aumento de evaporación, falta de lluvias, que son características del fenómeno del Niño que va a afectar definitivamente sobre todo el abastecimiento de agua, que ustedes todos saben que en el caso de la ciudad de Panamá, sobre todo se abastece de los lagos Alajuela y Gatún, ¿verdad? Y eso va a tener un impacto. Y esto se fundamenta también, esta toma de decisión política que tiene un impacto no solamente en la parte ambiental, sino también en la parte de abastecimiento de agua, tiene que ver con el IDAN, tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario para todo lo que es la producción agropecuaria, sino que también esto tiene un fundamento también en todos los análisis que se han hecho acerca de escenarios de cambio climático, que vienen a traer una presión sobre los recursos naturales y sobre todo pues en el desempeño de la vida de las personas. De aquí que es interesante el panel que se ha conjugado en el día de hoy. Por lo tanto, hemos invitado a la ingeniera Jenny María Guevara del Ministerio de Ambiente, al doctor Guillermo Castro de la Fundación Ciudad del Saber y también a la doctora Renata Sponer del colectivo Ya es Ya, capítulo panameño del grupo Rebelión Científica, que como les comenté, la doctora Renata viene en representación de la arquitecta Raiza Banfield por la sociedad civil. Es un panel de lujo. Los vamos a invitar a todos a que pongamos mucha atención a las intervenciones. Cada ponente va a tener unos 20 minutos para hacer su presentación y luego vamos a tener un periodo de preguntas y de respuestas. Y es importante, tal como dijo el señor director, que desde la academia podamos abordar estos temas y sobre todo los estudiantes tengan esta oportunidad de contacto con profesionales, expertos y activistas ambientales, con académicos que han profundizado en estos temas y tomen estos temas también como líneas de investigación. Así que ese es el espíritu y el ánimo de hoy. Estamos en el tercer café académico, así que quisiéramos también que haya un ambiente también de un poco de camaradería entre todos. Vamos a iniciar con la ingeniera Jenny María Torres, que nos va a sentar las bases de qué es esto del cambio climático y los escenarios climáticos. La ingeniera Jenny María Guevara Torres, ingeniera ambiental, es funcionaria del Ministerio de Ambiente, tiene una licenciatura en Ingeniería Ambiental, es analista de adaptación al cambio climático, ha trabajado en evaluación y desarrollo de metodologías para el cálculo del índice de vulnerabilidad y riesgo climático, el levantamiento de información vinculado a índice de vulnerabilidad y riesgo climático en la República de Panamá. Ha participado también en la mesa de trabajo para la reducción de riesgo del Gabinete de Gestión Integral de Riesgo a Desastre, entre otras muchas ejecutorias. Jenny también nos comenta en su hoja de vida que se desempeñó dentro del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres en América Central, CEPREDENAC y Universidad Tecnológica como asistente de investigación. Así que bienvenida, Jenny. Le dejamos el micrófono y para que pueda hacer su presentación. Bueno, mientras inicio la presentación, me gustaría darles las gracias por este espacio para que nosotros presentemos información
para que presentemos información que hemos venido trabajando por parte del Ministerio de Ambiente. Entonces, más que todo, como comentaban, lo que venimos a presentar el día de hoy es información que fue utilizada como consideraciones para esta resolución ejecutiva en donde se decretó la emergencia climática. Entonces, pero antes de que pasemos a estos resultados de estos estudios, para que todos estemos como en la misma página del día de hoy, me gustaría partir presentándole algunos conceptos básicos que van a ser muy necesarios para lo que resta de la presentación. Iniciaremos con el concepto de cambio climático, que es un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Y esta última parte es muy importante, ya que debemos comprender que existe una variabilidad del clima natural, pero esto se ha venido incrementando por todo lo que se mencionaba de la actividad humana, que hay un incremento de los gases de efecto invernadero y hace que haya una variabilidad climática tal vez como más acentuada y donde los eventos extremos climáticos se presentan con cada día más frecuencia. Pero también necesitamos saber que para hablar de cambio climático necesitamos hablar de periodos largos de tiempo. Entonces, aquí estamos hablando ya de varias décadas en adelante, es decir, 20 años o 30 años. Dicho esto, entonces ahora vamos al concepto de escenarios, que son imágenes alternativas de lo que podría acontecer en el futuro. Esto quiere decir que lo que le vamos a presentar todo lo que diga para hablar escenarios de cambio climático no quiere decir que son pronósticos, sino que son proyecciones. ¿Por qué? Porque esto parte de lo que son modelaciones en donde se ven posibilidades de diferentes variables que influyen en el clima. Entonces, bueno, ya dicho esto, creo que ahora sí podemos proceder a ver lo que son los resultados directos de lo que hemos venido trabajando como Ministerio de Ambiente de parte de la Dirección de Cambio Climático. Para esto partimos de que se ha venido trabajando para ver qué va a pasar en el clima futuro, necesitamos saber qué es lo que ha pasado como registro histórico. Entonces, hemos también desarrollado proyectos que utilizan este tipo de información como lo que es el mapa de vulnerabilidad al cambio climático de la República de Panamá, que es una de las herramientas que nosotros disponemos para la toma de decisiones, en donde, por ejemplo, aquí, como pueden observar en el mapa, los colores que se ven de rojo más oscuro serían los lugares que en base a la información que había disponible en el año 2021, eran los que tenían mayor vulnerabilidad al cambio climático. Y el año pasado, entonces, se lanzó lo que fueron los escenarios de cambio climático, visión al año 2030, 2050 y 2070. Y el objetivo de como todos los estudios que le voy a estar presentando, es contribuir con información científica actualizada para los tomadores de decisiones. Es decir, que esto sea tomado en cuenta, podría ser para temas de presupuesto, por ejemplo, luego de que ya se identifican cuáles van a ser los sectores que se pueden ver más afectados, y también para la generación de priorizar y tomar medidas de adaptación, de preparación, de respuesta ante los eventos que le vamos a estar presentando. Bueno, los escenarios de cambio climático se han venido trabajando ya desde el año 2000 en nuestra primera Comunicación Nacional de Cambio Climático. Sin embargo, como pueden ver en la imagen, en la primera, a la esquina derecha, los resultados que se presentaban eran en formatos de tablas. Ya para la segunda Comunicación de Cambio Climático al año 2011, ya los resultados se pudieron observar de forma en mapas, lo que permite, sin hacer tanto análisis, para el público poder identificar cuáles eran esos sectores que se iban a ver más afectados por los escenarios de cambio climático. Para la tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, al año 2017, ya se podían ver mapas, pero a una mejor resolución espacial. Es decir, que podía presentar una realidad un poco mejor localizada
Y vale la pena resaltar que se tomaron en cuenta dos escenarios para esta tercera comunicación, que fueron los RCP 2.6 y RCP 8.5. ¿Y por qué es importante saber qué escenarios se tomaron en cuenta? Porque para la cuarta comunicación se ha tratado de darle seguimiento a esta línea y se tomó en cuenta también, pero lo que pasa es que las trayectorias de concentración representativas, que eran los RCP, era la información que estaba para el quinto informe. Entonces, ya la IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que digamos que es lo que el ente regulador que dicta las directrices, que es un panel de científicos y demás, entonces ya actualizaron esta información en su último informe y sexto informe a que lo que deberíamos utilizar son las SSP, que son las trayectorias socioeconómicas compartidas. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Es que en RCP, que era en el quinto informe, solamente se tomaban en cuenta lo que eran los gases de efecto invernadero, las concentraciones de los gases de efecto invernadero, que esto afecta directamente a lo que es el cambio climático. Pero en esta actualización del sexto informe, se agregaron otros elementos que también son parte del sistema climático en general, como lo que sería el crecimiento socioeconómico, como lo que sería también la densidad poblacional y otros temas que van por esa misma línea. Entonces, para los escenarios que les voy a presentar a continuación, se unió lo que es el SSP y el RSP, donde se tiene entonces yo creo que no se ve, ahora sí. El SSP 126 y el SSP 585, donde el SSP 126 representa un escenario optimista, en donde, es decir, que pensáramos que todos los países cumplieran con sus compromisos, que bueno, partimos de que los países están comprometidos a mantener la temperatura a 1.5 grados Celsius según el Acuerdo de París. Entonces, es decir, que todos los países estuvieran comprometidos a cumplir con ese compromiso que ya hicieron o sea, que es un escenario muy óptimo. Pero también hicimos un análisis del escenario SSP 585, que podríamos decir que es un escenario un poco más realista, ¿no? En donde se toman algunas medidas, pero no todos los países están alineados en conseguir esto de 1.5 grados Celsius, en donde además de esto hay un alto crecimiento poblacional, donde el crecimiento económico no necesariamente está relacionado a lo que es energías limpias y demás, que reduzcan la cantidad de gases de efecto invernadero. Bueno, para que sepan, se tomaron en cuenta lo que son tres escenarios. Serían estos que vemos en pantalla de FIO, MPI y tanto el HR como el LR. Y bueno, para los dos escenarios que ya les comenté. Se tomaron en consideración tres variables: la precipitación, temperatura máxima y temperatura mínima. Y para cada una de estas variables se analizó el valor máximo, promedio y valor mínimo para tres horizontes de tiempo, 2030, 2050 y 2070, y para cada una de las regiones hidroclimáticas. Que las regiones hidroclimáticas, bueno, las veremos un poquito más adelante, pero esto se basa en un estudio que hizo Catalac, en donde ellos, digamos que categorizaban las regiones en base a las condiciones que tuvieran un patrón similar de precipitaciones, disculpen. Por temas de tiempo. Bueno, por temas de tiempo he seleccionado solamente algunas regiones que son de interés más que todo como en el área agrícola y demás. Y les voy a enseñar más o menos, esta información de todas maneras ya está disponible en el sitio web del Ministerio de Ambiente, entonces les voy a enseñar un poco más que todo a interpretar esta información. Aquí, por ejemplo, en lo que es la región Caribe Occidental, que podría ser, que viene abarcando lo que es Bocas del Toro y demás, podemos observar que aquí tenemos una comparación para cada uno de los años, 2030, 2050 y 2070, en comparación con una línea base, que para la precipitación está en milímetros, digo en porcentaje. En porcentaje. Y aquí entonces podemos observar que hay una disminución de precipitación para los tres periodos de tiempo.
y hay un aumento tanto en la temperatura mínima como en la temperatura máxima, y esto se ve, esto que podemos ver en pantalla sería en grados Celsius, es decir, 2.7 grados Celsius para el año 2030 en la temperatura mínima. Esto mismo también lo podemos observar, este patrón de comportamiento, para lo que es la región Pacífico Occidental, que sería, por ejemplo, está ubicado ahí la región de la provincia de Chiriquí. Y podemos ver también un patrón en la disminución de las precipitaciones y aumento de las temperaturas, tanto máximas como mínimas. Entonces podemos pensar esto, ¿cómo lo podemos ver? ¿Esto en qué nos afecta? Entonces esto nos afectaría muy directamente en todo lo que sería la agricultura, porque si tenemos menor disponibilidad de milímetros de precipitación y tenemos aumento en las temperaturas, esto puede afectar directamente lo que ya hemos venido viendo, como que son la disponibilidad de los recursos hídricos, la disminución de los embalses también y demás. Sin embargo, también traje lo que es la región del Arco Seco, en donde me gustaría hacer énfasis en que aquí hay un aumento en la precipitación, y muchas personas podrían pensar, bueno, puede que entonces quiere decir que va a haber mayor cantidad de días húmedos, o sea que va a llover más días en la región del Arco Seco, pero esto no necesariamente quiere decir esto, porque también podría significar que lo que vaya a haber sean precipitaciones extremas, es decir, cosas como ya hemos venido de hecho evidenciando, como el evento que hubo en donde hubieron inundaciones en la región del Arco Seco y se perdieron bastantes porcinos. No sé si todos se acuerdan de ese evento, pero a mí me gusta siempre traerlo acá para que todos puedan ver que cosas de las que yo estoy presentando ya se están evidenciando en nuestra realidad actual. No tenemos que esperar al año 2030, 2050, 2070 para empezar a ver estos efectos. También está lo que es el ascenso del nivel del mar, que esta información también está disponible en la página web, pero por cuestiones de tiempo le presentamos lo que es un mapa general y resaltamos que se proyecta que según el escenario SCP-585 se puede haber afectado el 2.01% del territorio nacional. Y esto también, si se entrelaza con otro tipo de análisis, podríamos ver que aunque 2.01% parezca que es poco territorio, dependiendo de la perspectiva, podemos también verlo como cuántos distritos de cada provincia se van a ver afectados. Y aquí podemos ver que eso sí tal vez es un poco más alarmante, como en Bocas del Toro, 4 de 4 distritos se proyecta que se van afectados por lo que es el ascenso del nivel del mar, o en Veragua, 7 de 13 distritos. Y además de esto, también se proyecta, según información del IPCC, un aumento no solamente en las temperaturas que nosotros conocemos de manera común, sino también un aumento en las temperaturas de la superficie del océano, en donde también cuentan con horizontes temporales y escenarios que ya les expliqué más o menos cómo funcionan, y se puede ver un incremento, digamos, para la región del Pacífico, al año 2040 de 1.2 a 1.3 grados Celsius, y para la región Caribe 1.2 grados Celsius, que esto también está relacionado a lo que es el fenómeno del Niño. Pero ¿qué hemos estado nosotros haciendo como Ministerio de Ambiente? Nosotros esta información desde el momento en que ya tuvimos estos resultados, hemos estado trabajando en, bueno, identificar cuáles son esas zonas que van a ser más afectadas, como les comenté, y hemos ido entonces a campo, a levantar esta información ya más localizada, no solamente a escala nacional, para medir cuál es la vulnerabilidad de esos. Bueno, nosotros hasta el momento hemos estado trabajando a nivel distrital. Hemos estado divulgando esta información, ya tenemos meses en esta divulgación a sectores públicos, privados y ONGs, y también tenemos lo que es la Academia de Cambio Climático, donde ya vamos por la 7ª versión de lo que es la Academia de Cambio Climático, en donde venimos capacitando a jóvenes y hacemos convocatorias masivas para que ellos se eduquen en estos temas de cambio climático y sepan cómo son importantes en este proceso y cómo pueden tomar acción para hacer frente y ser parte del proceso de adaptación. Como parte de la emergencia ambiental, entiendo que puede que se pregunten cómo esto está relacionado. Entonces, como mencionaban, parte de lo que se puede ver en efectos de la emergencia ambiental, la emergencia climática, sería la disminución en el nivel de los embalses. Entonces, el Ministerio de Ambiente en este momento se encuentra en proceso de lo que es planificación y evaluación de diferentes medidas
para poder hacer frente a todos estos eventos. Pero es necesario que sepamos que todo esto que yo les he presentado es algo que no solamente está afectando a Panamá, sino que está ocurriendo a nivel mundial, en donde si uno entra a las noticias, es muy fácil ver que estos eventos de temperatura están afectando a muchos lugares diferentes. Pero, y especialmente lo que es el área de Centroamérica, ha tenido estos últimos meses muchas afectaciones por el tema de las sequías. Entonces, ¿qué pasa con el fenómeno del Niño? Que es como que dónde entramos nosotros en relación con esto, es que ya tenemos estos eventos de variabilidad climática y se proyecta que esto siga ocurriendo y siga incrementando. Entonces, el fenómeno del Niño lo que hace también es como incrementar las afectaciones que ya se tienen previstas de lo que es la variabilidad natural sumada con la variabilidad producto de la actividad humana y sumada a lo que son los escenarios de cambio climático y demás. Entonces, lo que es el fenómeno del Niño afectaría en lo que es la temperatura del aire, aumentos en la temperatura del aire, disminución en la humedad relativa y entonces, por eso, estas son las medidas que les vamos a presentar como Ministerio de Ambiente que hemos venido analizando. Por ejemplo, está lo que es importante saber lo que es la tecnología, eficiencia y demás. Tenemos que implementarlo para lo que son los volúmenes de los cuerpos de agua. Necesitamos retener el agua que ya está disponible, evitar lo que es la evaporación, que está debido a lo que ya les expliqué del fenómeno del Niño, y ver cuáles son alternativas de energía independiente que no necesiten tanto de este recurso. Entonces, alguna de las propuestas sería, por ejemplo, la captación del agua de lluvia, los abrevaderos cubiertos y con bomba a través de paneles solares, también medidas que utilicen agua de mar y también otras como la obtención de agua potable a partir del aire. Además de esto, obviamente la divulgación del fortalecimiento de capacidades en los temas del valor del agua, la reutilización del agua, los monitoreos de otros eventos que estén relacionados a la disponibilidad del agua, como serían los eventos de incendio de masa vegetal debido a los periodos prolongados de sequía, los monitoreos de las pérdidas y daños debido a las sequías. Y además de esto, obviamente no es un trabajo que es exclusivo del Ministerio de Ambiente, sino una coordinación intrainstitucional para lo que es el plan de sequía con otras instituciones que también van muy de la mano y tienen estos mismos intereses. Bueno, muchas gracias por su atención y creo que quedo atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias, Jenny. La verdad que rápidamente nos has dado una exposición de algo que requiere realmente mucha complejidad desde el punto de vista científico, el desarrollo de todos estos escenarios y entender a qué significa esto en campo me llama mucho la atención también. Ha sido muy ilustrativa tu presentación. Muchas gracias. Vamos a continuar para dejar las preguntas para el final. Vamos entonces a aprovechar la oportunidad para llamar a nuestra próxima ponente. Invitamos a Renate Sponer. Así que le invitamos a que se vaya sentando por aquí. Si me ayudan, porque yo no soy sí. Renate Sponer dice en su hoja de vida que nació y recibió su educación primaria y secundaria en Austria, en el centro de Europa. Tiene una maestría en zoología de la Universidad de Viena y Copenhague, donde estudió el parentesco de grupos de ballenas jorobadas en el Atlántico Norte. Posee también un doctorado en la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, donde estudió la historia evolutiva y filogeografía de una especie de equinodermo cosmopolita. Parte de su trabajo de doctorado, Renate lo desarrolló aquí en Panamá, en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, a donde vuelve en el 2000 para encargarse del laboratorio de genética evolutiva. Dice también en su hoja de vida que luego de 2 años y siguiendo una profunda preocupación por la pérdida de los hábitats y la biodiversidad,
que cargó desde muy pequeña y que se había intensificado a través de los años, decide dejar la academia atrás. Dejar la academia atrás para dedicarse a la educación ambiental con la Fundación Balu Uala, que ayudó a crear y que opera en la comarca Gunayala. Actualmente su trabajo se centra en la poli o metacrisis que enfrentamos particularmente en los aspectos climáticos y ecológicos. Renata es coordinadora del colectivo Ya es Ya, que a su vez es el capítulo panameño de Rebelión Científica, un movimiento global de científicos y académicos activistas por el cambio climático. Así que quedamos con Renate y su presentación. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Lo hice bien? Sí, ahora sí. Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de poder participar aquí. Yo vengo en reemplazo de la arquitecta Raisa Banfield. Estoy muy consciente que no la voy a poder reemplazar. Estoy en otra liga. Ella manda sus disculpas. Se ha quedado sin voz por estar protestando frente al Ministerio de Ambiente toda la semana pasada por las condiciones que ya todos creo que conocemos. Así que me pidió de dar una charla aquí. No tuve tiempo de adaptarla a la temática de hoy. Sin embargo, como colectivo Ya y Rebelión Científica, el tema cambio climático es nuestro tema. Creo que voy a poder darles Lo que nosotros siempre nos gusta hacer es poner la situación del cambio climático en Panamá en el contexto global. Yo creo que primero debemos entender qué es lo que se está dando a nivel global, cuál es la situación, tanto en la falta de acciones, que es lo primero, y la situación climática, la ciencia climática, qué es lo que nos espera, porque es un fenómeno global. Entonces, aquí está nuestro logo. Nos pueden seguir en las redes. Estamos en las diferentes redes, donde a través de nuestras publicaciones lo que estamos tratando es educar, dar de entender cuál es la situación y nuestras demandas, porque vemos que las medidas que se están dando tanto a nivel global como también en Panamá no son suficientes. Como les digo, es una charla que hemos hecho para otro público. Entonces, esto ya se dio. Sabemos que, y eso es importante recalcarlo, que la principal causa del cambio climático es la quema de combustibles fósiles, que genera gases de efecto invernadero que actúan como un tipo de manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del sol y elevando las temperaturas, y eso es lo que estamos viendo actualmente también en Panamá. ¿Cuáles son esos procesos? ¿Dónde se quema esos combustibles fósiles? Prácticamente en todos los procesos, todas las actividades de la sociedad actual, todo lo que vemos a nuestro alrededor, ya sea que está hecho a base de combustibles fósiles o de alguna manera en el proceso de su producción, gracias a elaboración, o en su transporte, se han quemado combustibles fósiles. Así que podemos mencionar todas las clases de industria, la producción agropecuaria, también aparte que en parte tiene que ver con el uso de combustibles fósiles y en parte de la característica de los rumiantes. El ganado, por ejemplo, que produce otro tipo de emisiones, como el metano, que también son gases de efecto invernadero. La deforestación también en nuestro país es una fuente de gases de efecto invernadero muy importante. Entonces,
Aquí la curva, yo creo que todos aquí lo conocen, del aumento de dióxido de carbono a través de los años, desde el inicio de la revolución industrial, ha aumentado a lo que ahora son ya 420 partes por millón, desde un inicio de 280. Y asimismo le sigue la curva de la temperatura. Actualmente hemos llegado a nivel global a un aumento de 1.2 grados de la temperatura promedia global en ese tiempo. Cuando hablamos de medidas, cuando el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, nos habla de las medidas sobre el cambio climático, podemos destacar dos clases de medidas muy diferentes. La mitigación, que sería todas aquellas medidas que se toman para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo lo que se habla de la transición energética, por ejemplo, es con ese fin, de reducir las emisiones. Y vemos que a nivel global mi colega se ha referido a los escenarios donde vemos que para llegar a lo que se acordó en París, en los acuerdos de París, de que no debemos aumentar la temperatura más allá de 2 grados y deberíamos de estar debajo de 1.5 grados de aumento de la temperatura global. Para llegar a estos niveles de reducción, deberíamos estar en la curva, esta en azul, bajando fuertemente. Sin embargo, nos encontramos actualmente en la curva roja. Las emisiones siguen aumentando, eso es un hecho. Estamos el año pasado, las emisiones fueron más altas que nunca. Así que ya vemos a nivel global, está pasando todo lo contrario de lo que se ha acordado, todo lo contrario de lo que necesitamos para asegurar un planeta habitable. Entonces, estamos en esta situación. La otra clase de medidas, entonces, y esto es lo que nos toca mucho en Panamá, porque no somos un país de grandes emisiones y no tenemos ese nivel de influencia en los países que sí son grandes emisores, es la adaptación. Todas aquellas medidas que nos ayudan a vivir con las condiciones que nos esperan y que ya se están dando en el país. La adaptación, entonces. Entonces, de parte del panel intergubernamental de cambio climático, han estado saliendo 3 informes el año pasado y algunas citas voy a dar aquí. A menos que haya reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala en las emisiones de gases de efecto invernadero, estabilizar el calentamiento en 1.5 grados o incluso en 2 grados, estará fuera del alcance. Esta es la realidad que estamos enfrentando. Y eso es lo que hay que saber cuando hablamos de la emergencia climática que aquí en Panamá se ha emitido. No es ahora la emergencia climática. El gobierno emitió una emergencia ambiental, ¿no? Pero esa emergencia climática la tenemos desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué la tenemos? Porque justamente las acciones que se plantean en las COPs y en otras reuniones no se llevan a ejecutar. Esto, y eso yo creo que es muy importante, y me duele decirlo en un espacio académico, no es un asunto de conocimiento. Esto no es para ganar una discusión de que si cuál escenario es correcto o que si el cambio climático está ocurriendo o no, que es un debate ya creo que del pasado, porque yo creo que ya eso está aceptado. No es una discusión que tenemos que ganar. Esta es una lucha de poder. De eso se trata. Porque lo que vemos es que justamente no se está implementando lo que debemos implementar. Y eso es lo que vemos también en Panamá. Aunque no seamos un gran emisor de gases de efecto invernadero, cuando se trata de adaptación,
hay muchos folletos bonitos que nos hablan de adaptación, pero cuando vemos la realidad política y económica del país, lo que se está dando son más y más concesiones de proyectos que crean, en vez de reducir los riesgos que deberíamos de hacer si fuéramos serios en el plan de adaptación, lo que estamos creando son más riesgos, más vulnerabilidades. Y esta es nuestra posición como sociedad civil, y no quiero decir como ambientalistas, porque el cambio climático no es un problema ambiental, es un problema de toda la sociedad. La crisis climática no es una crisis ambiental, es una crisis social, una crisis económica, de salud, de seguridad, de absolutamente todos. Así que si estoy aquí hoy, si me dieron la oportunidad, es el llamado que quiero hacer a que todos nos informemos, que actuemos y que exijamos acción, porque la situación es sumamente seria, sumamente crítica. Entonces el IPCC ha lanzado una alerta roja. Si ustedes siguen un poquito las noticias en el ámbito de cambio climático, el secretario general de las Naciones Unidas es una de las pocas personas con alto perfil político que realmente dice las cosas como son. Una alerta roja. Hemos ya alcanzado un calentamiento de 1.2 grados sin mitigación de las emisiones, y eso es lo que estamos viendo. Estamos en esa trayectoria. Vamos a un calentamiento de 3 a 5 grados para finales del siglo. Esto es una catástrofe, y lo verán más adelante si me da el tiempo para ver un poco en la literatura científica cuáles son las predicciones para Panamá. Vamos a... O sea, aparte del aumento de la temperatura de los océanos y de la tierra, hay otro problema que se da por el aumento de los gases de CO2 en los océanos, y eso es la acidificación. Y eso prácticamente significa el fin de la existencia de los arrecifes coralinos y de muchos otros organismos marinos. La gran mayor parte del exceso de calor, del calor adicional que causa el efecto invernadero, es absorbido por los océanos. El 96% o por ahí lo absorben los océanos. Eso es lo equivalente a 5 bombas de Hiroshima cada segundo. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, y ese no es el único estudio que existe en la literatura científica. Vemos que en 2020 las áreas que se consideran inhabitables en el planeta son aquellas manchas negras en África, donde las temperaturas y la poca precipitación hacen muy difícil la vida humana. La población es muy escasa en esas áreas. Y esa fue la extensión en 2020 de esas áreas con un clima por encima de 29 grados. Si seguimos en la trayectoria en la que nos encontramos actualmente, para 2070 la extensión de áreas inhabitables será esta. Y nosotros justamente nos encontramos dentro de esas áreas porque son las áreas tropicales que se afectan más, porque aquí la temperatura ya de por sí es alta. Un aumento, como la colega proyectó, de 6 grados, para Panamá es un desastre, tanto para nosotros, seres humanos, que tenemos, como todos los organismos, tenemos condiciones se me escapa la palabra, como perfectas, ¿no? Para la vida, condiciones máximas y mínimas. Y la temperatura máxima en esas condiciones de humedad son alrededor de 32-35 grados Celsius por varias horas. O sea, esto es una temperatura que se conoce como temperatura de bulbo húmedo.
hacia esos escenarios vamos, pero no solamente para la vida humana, sino para aquellos organismos de los que dependemos, como las plantas que sembramos y los animales que también criamos. Así que esta es un poco, y esto es sin querer ser alarmista, nuestro propósito no es ser alarmista, esto es lo que está publicado en la literatura científica. Y ha habido también muchos artículos últimamente que nos hablan de que ese punto crítico de un aumento de 1.5 grados, lo más probable es que lo vamos a alcanzar ya dentro de esa década. Eso no quiere decir un aumento de la temperatura promedio, porque como dijo mi colega, cuando hablamos de promedio, hablamos de un promedio de varios años, ¿no? De por lo menos 10 años. Así que en realidad, cuando sabremos que ya hemos alcanzado ese punto de 1.5 será ya en retrospectiva. Pero ya el 1.5 de hecho ya lo hemos pasado varias veces, pero puntualmente, ¿no? Por algunos días. Y ese 1.5, cuando se mencionó en el Acuerdo de París, no es una temperatura a la que se llegó por discusiones políticas. Este 1.5 prácticamente es un límite planetario, a partir del cual, o posiblemente ya antes del cual, se activan varios puntos de no retorno. Esos son procesos donde ya el aumento de la temperatura y todo lo que afecta se nos escapa de las manos, porque son procesos que ya no podemos controlar, como el metano que se va escapando de los permafrost, etcétera, ¿no? El derretimiento de los glaciares, etcétera. Entonces hay otro agravante, y es que desde aquí un climatólogo muy famoso, James Hansen, advierte sobre un choque climático a corto plazo que podría traer un aumento de 2 grados, prácticamente un efecto adicional en el que, o sea, científicos han advertido, pero que se nos ha escapado un poquito, y es que desde 2020 se han bajado la emisión de aerosoles, porque los hidrocarburos que se usan en el transporte marítimo le hemos quitado por muy buenas razones, porque esos aerosoles en base de azufre son muy dañinos para la salud humana. Eso afecta mucho el sistema respiratorio, así que por esa razón se ha hecho todo lo posible para mejorar la calidad de los combustibles fósiles que se usan en el transporte marítimo especialmente, pero eso significa que como consecuencia ahora esos aerosoles que tienen un efecto enfriador, así que las emisiones que causamos a la vez calientan la atmósfera, y a la vez una parte de esos aerosoles habían enfriado la atmósfera. Se pensaba que ese efecto enfriador era de 0.5 grados. Y ahora hay serias dudas y hay científicos que piensan que podía ser hasta 1.5 grados. Ahora que esos aerosoles ya no se producen en la cantidad como antes, podría ser la razón por la cual desde 2020 hemos visto un aumento radical de la temperatura. Podría ser una de las explicaciones. Entonces nos preocupa obviamente que Panamá realmente, por lo que hemos visto ya, está en grave peligro. Ya hemos visto un aumento de la temperatura de 1 grado en promedio. Esa es la diurna, y 2 grados en la temperatura nocturna. Y esto obviamente afecta a humanos tanto como a otros organismos. Ya una migración de muchos organismos debe estar pasando, y no nos damos cuenta porque tal vez no se están haciendo los estudios o no hemos visto los resultados. Pero esto ya está comprobado para muchas especies en países donde se están haciendo los estudios, que ya
organismos están migrando donde pueden, ¿no? Porque no todos pueden, donde pueden, hacia las alturas y hacia los polos. Que nosotros tenemos que podría pasar en Panamá, y yo creo que se puede decir qué es lo que va a pasar en Panamá. Va a haber cada vez más calor, aumento de la temperatura, olas de calor, cosa que nos preocupa muchísimo, porque sabemos que ahora estamos frente a un fenómeno del Niño que nos va a tocar, que ya se ha prognosticado y confirmado. Entonces, esa combinación del cambio climático junto con un efecto del Niño, sabemos, y por eso se pronunció, se declaró la emergencia, podría tener enormes afectaciones en Panamá. Y nos preocupa sobre medida que en las declaraciones del gobierno se menciona el sector energía y el sector agropecuario, pero no se menciona el sector salud. Oficialmente no se menciona, y no ha habido ningún, desde mi conocimiento, no ha habido un pronunciamiento desde el sector salud sobre las afectaciones que puede haber. Y sabemos que en países donde olas de calor han pasado por primera vez, la mortalidad es muy alta. No sé si se acuerdan, en Europa hubo una ola de calor en 2003 donde murieron 70.000 personas. Y fue en gran medida porque fue la primera ola de calor extrema, entonces no hubo esa experiencia. Yo creo que Panamá no debe pasar por la misma experiencia. O sea, aquí tenemos más que suficiente aviso que esto puede pasar. Es muy probable, ojalá que no pase, pero yo creo que es realmente muy importante que se den las prevenciones, que nosotros exigimos una campaña de información a la población. Aquí la población se está dejando sola, el que de alguna manera se informa bien, el que no, porque en los medios no existe la información. Uno tiene que buscar en redes, y hay tanta desinformación, porque todavía existe de parte de las empresas que no quieren que haya cambios, que quieren seguir con el status quo. Todavía existe una potente campaña de desinformación, así que la persona que no tiene información previa fácilmente se puede desinformar en las redes. Entonces, a mí me parece, o a nosotros como grupo, nos parece sumamente importante, así como se dio una campaña de información por el COVID, que ayudó muchísimo a la población, a la concientización, a que se den las medidas, a que la población se comporte de la manera que tenía que ser. En ese caso es más importante todavía. Entonces necesitamos que se den medidas de prevención, por lo menos aquellas medidas básicas que ya se conocen desde la experiencia en otros países. ¿Qué podemos hacer? En México, en los últimos días se han muerto 16 personas, totalmente prevenible, pero por falta de avisos y por falta de información, de medidas básicas, han muerto 16 personas. Ojalá eso no tenga que pasar en Panamá. Bueno, los fenómenos que ya hemos hablado se traducen entonces en consecuencias. Por eso es importante ver esto no como un problema ambiental, sino un problema en todos los ámbitos. Falta de alimentos, pérdidas materiales, reubicaciones que ya estamos viendo, porque ya hay comunidades en Cunayala que se están mudando por el aumento del nivel del mar. Enfermedad y muerte. Impactos en la economía, escasez de bienes, porque no solamente son los impactos directos que pueden pasar en Panamá, son todos los impactos que puede haber en otros países que nos pueden afectar a través del comercio internacional. Panamá es un país de importación, exportación del sector terciario, o sea, dependemos del canal. O sea, ¿qué otro ejemplo
O sea, no hace falta otro ejemplo. Las afectaciones al canal directamente. Y cuando se impacta la economía, entonces se puede dar una escasez de bienes, una inseguridad laboral. Todo lo que vimos durante la pandemia prácticamente puede pasar por las consecuencias del cambio climático. Alto coste de la vida, migración humana, que ya la estamos viendo. Las consecuencias directas en los ecosistemas, una pérdida de biodiversidad, que ya seguramente se está dando en Panamá. Migración, extinción de especies. Basado en eso, el colapso de redes alimenticias y al final, como consecuencia final, el colapso de ecosistemas. Y no estoy hablando de cosas teóricas, solamente como ejemplos. Salió una noticia, creo que en la prensa hace unos meses atrás, que dice: algas simbióticas ayudarían a sobrevivir a los corales del Pacífico Oriental hasta 2060. Suena como una noticia positiva porque las algas simbióticas ayudarían a sobrevivir. Pero aquí dice que los corales sobrevivirían solamente hasta 2060. Y así está la situación, porque justamente los corales son uno de los ecosistemas más en peligro de extinción por el cambio climático, tanto por la acidificación de los océanos, tanto como por la temperatura. ¿Y cuántas personas no dependen de esos corales, de esos arrecifes coralinos para su sustento? Y los impactos que eso supone para la costa, la estabilidad de la costa, ¿no? Así que realmente es un tema sumamente preocupante. También a nivel de ecosistemas terrestres, por ejemplo, hay estudios que indican que los bosques tropicales tienen obviamente su límite top de temperatura máxima que pueden tolerar. Y hay un estudio que dice que ese límite es un calentamiento de 2 grados. Yo creo que son 32 grados que las selvas tropicales pueden tolerar por varias horas durante un día. A partir de esa temperatura, entonces, la fisiología de los árboles empeora. Produce muerte, produce menor producción, menor productividad. Y esos 2 grados, o sea, antes aquí el escenario son 6 grados, por ejemplo, de calentamiento. Entonces, no solamente son 6 grados, no solamente se trata de un número. Esto que significa, por ejemplo, para los bosques tropicales de Panamá. Impensable si nos quedamos en bosques. Sin bosques no hay nada, no hay canal, no hay ríos. Bueno, les dejo con este dato. Ya hemos visto 2 minutos, ok. Vamos a ver, ya no se nos habló de los escenarios climáticos. Bueno, y un poco hablar de cómo Panamá se proyecta al exterior como un líder en la lucha contra el cambio climático. Somos un país supuestamente carbono negativo, esto está certificado internacionalmente, pero debemos entender que en esa estadística del balance de los gases, lo que emitimos y lo que absorbemos, no se toma en cuenta aquellas emisiones que importamos. Panamá es un país que importa mucho de sus bienes y con esas importaciones importamos también emisiones. Porque esos productos vienen de China, por ejemplo, de otros países, y en esos países para producir esos bienes se producen emisiones y nosotros entonces importamos esas emisiones. Así que tal vez por cómo se define el estatus carbono negativo lo seremos, pero si somos como más honestos podemos ver que no lo somos tanto, ¿no? Eso es importante.
Por otro lado, ahí no se toma en cuenta, y eso es para todos los países por igual, no se toman en cuenta las emisiones desde los sectores de la aviación y del transporte marítimo. Y si vemos en esa gráfica, justamente para Panamá, ese sector produce un montón de emisiones más de los sectores que sí se toman en cuenta para el balance nacional. Así que ese estatus carbono negativo hay que entenderlo en ese contexto. Yo creo que eso es muy importante. Y además ver que, por ejemplo, somos carbono negativo, sin embargo, el gobierno nos presenta con el plan gobierno de minero. Y es importante saber que solamente el proyecto Minera Panamá, Cobre Panamá, produce lo equivalente al 20% de todas las emisiones del país. Eso solamente es Minera Panamá. Y esto no se nos dice. Y esto no es tomando en cuenta las emisiones por deforestación. Ahora queremos aumentar esa explotación minera porque apenas se está explotando un tajo. Son 3 tajos que se quieren explotar. Y vienen más proyectos mineros. Así que esto es una contradicción total. Y esto es lo que estamos criticando fuertemente porque aquí están en juego vidas humanas. Así que les dejo con esto. Muchas gracias por la oportunidad. Con la presentación del doctor Guillermo Nils Castro Herrera. El doctor Castro es doctor en estudios latinoamericanos de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es asesor ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber, investigador asociado del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Panamá. Su trabajo de campo versa sobre historia ambiental, sobre ecología política. Y algunas de sus publicaciones se destaca El agua entre los mares, la historia ambiental de la gestión del desarrollo sostenible. También Para una historia ambiental latinoamericana, del 2004, el libro Naturaleza y Sociedad en la Historia de América Latina, una publicación de CELA, Panamá, 2019. El doctor Guillermo Castro es miembro fundador y primer presidente de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental, y lo fue entre el 2004 y el 2006. Así que tenemos un conferencista de lujo. Le damos la bienvenida al doctor para que haga su intervención. Bienvenido, doctor Castro. Escuchando a Renate, creo que los datos que ella aporta son valiosos. Creo que ganan valor si los ponemos en perspectiva histórica. Y al respecto yo quisiera compartir 7 ideas con ustedes. La primera es que la emergencia climática y el cambio climático que origina esa emergencia son el aspecto principal de una contradicción bastante más amplia que ya estaba ya era visible, se desplegaba con claridad en 1992 y cuyos orígenes se remontan en mi campo, son, digamos, convencionalmente asignados a la década de 1950, conocida como la década de la gran aceleración en las relaciones de explotación de la naturaleza por las sociedades humanas por causas que no podemos discutir en este momento. Lo que sí podemos plantear es que cada sociedad produce su propio ambiente y en este sentido, como diría un historiador amigo, Donald Webster, norteamericano, el ambiente es un espejo que la naturaleza pone ante nuestros ojos para ver la sociedad que realmente somos. Es en ese sentido que nosotros podemos ver con toda evidencia que la sociedad que realmente somos
en el planeta, estoy hablando no de Panamá, es una que ha sido organizada para el crecimiento sostenido de la economía, más que para la sostenibilidad del desarrollo de la especie humana. A esa relación, digamos, de crecimiento sostenido, sostenibilidad del desarrollo humano, se refiere, por ejemplo, el Papa Francisco en Laudato Si, cuando nos recuerda que no nos estamos enfrentando a una crisis ambiental y otra social, sino que estamos ante una sola crisis socioambiental. En este sentido, y paso ya a mi tercera idea, la emergencia climática que hemos anunciado tiene, por supuesto, un doble significado. Tiene un significado global. Panamá se suma a través de un Ministerio de Ambiente y un gobierno que funciona dentro de un gobierno nacional que ha tomado una conciencia mucho más activa del cambio climático a través de una dirección que en ese ministerio se ocupa de eso. Eso nos da un significado global. Somos uno más de una multitud de estados nacionales que están teniendo que adoptar medidas de emergencia ante la situación de deterioro general a que hacía referencia Renate. Pero también tiene un significado local, que, por ejemplo, en el caso de Renate, se expresa en la relatividad de los cálculos sobre neutralidad de carbono, etcétera, si consideramos las emisiones generadas por la producción y el transporte, por ejemplo, de los enormes volúmenes de bienes importados que tenemos, etcétera. Y otros servicios que brindamos como la aviación. Viéndolo desde ese doble carácter, yo diría en principio que no cabe objetar las medidas adoptadas, aunque sin duda pueden caber dudas acerca de la capacidad de nuestras entidades estatales para ejecutarlas. Y me refiero, por ejemplo, al hecho de que el penúltimo ministerio por asignación presupuestaria en Panamá es el Ministerio de Ambiente, que es a todas luces un ministerio que no está en capacidad de gestionar lo que la crisis socioambiental le plantea como tarea general. Esto es importante entenderlo, porque nuestro Estado, como nuestra sociedad, está diseñado también para el crecimiento sostenido, no para el desarrollo, no para la sostenibilidad del desarrollo de la especie humana. Y esto nos afecta porque realmente nos tiene que llevar a pensar, a reflexionar, a descubrir que si cada sociedad produce su propio ambiente, la verdad es que si deseamos un ambiente distinto, tendremos que crear una sociedad diferente. Y eso no está realmente en curso de manera explícita. Hay otras cosas que se podrían mencionar, ni a nivel global, ni tampoco a nivel local. En general, si uno ve los documentos de organismos internacionales, conferencias sobre el cambio climático, resoluciones aquí, resoluciones allá, persiste una visión tecnocrática de estos problemas. Una visión tecnocrática que en el plano de la geocultura sigue ejerciendo en el fondo aquella disyuntiva entre civilización y barbarie a que se refería Domingo Faustino Sarmiento en Nuestra América, allá por 1845, que ha sido quizá la tesis de mayor eficacia formativa en nuestra cultura regional. Y digo esto porque todos esos documentos, todas esas resoluciones se refieren a tres actores y tres grupos que llaman vulnerables. Los tres actores son, por supuesto, el Estado, el sector privado y la sociedad civil. Y a eso se le agregan tres grupos vulnerables: las mujeres, los jóvenes y los indígenas. Eso sería el ámbito de la civilización. Lo civilizado es
aquello que tiene el peso suficiente para concertar entre sí lo necesario. Pero en ninguno de esos documentos se incluye como actor relevante ni a las organizaciones de trabajadores del campo y la ciudad, ni a los movimientos sociales que tienen reivindicaciones de gran peso ambiental, como la reivindicación del derecho al agua, la reivindicación de la gestión adecuada de los desechos, la reivindicación de la prevención de riesgos de salud por factores ambientales, etc. Esa multitud de movimientos que se ha ido incrementando en América Latina y que empieza a tener expresiones interesantes en Panamá, asociadas, por ejemplo, a reacciones de comunidades y organizaciones comunitarias del mundo rural en relación a proyectos como el que fue la represa del río Indio o la mina de Donoso. Esos movimientos, esos actores sociales no están presentes en estas políticas, sino como objeto de política, pero nunca como sujetos de política. Y esto yo diría que se expresa con claridad también en la política nacional de cambio climático que recientemente aprobó nuestro gobierno. La crisis es asociada como crisis ambiental, es enfrentada como crisis ambiental y no como crisis socioambiental. Ninguna de estas políticas entiende la necesidad del cambio social para el cambio ambiental. Uno pensaría, todas estas actividades planteadas en la emergencia en relación al campo no hubieran resultado mucho más eficaces si el Estado panameño no se hubiera ocupado de desarmar, desintegrar, desaparecer los asentamientos campesinos a lo largo de los últimos 30 años. Hay que pensar en esas cosas, porque en realidad hemos ido perdiendo herramientas sociales para el cambio ambiental. Y esto se expresa hoy, como bien lo decía Renate, en la pobre conexión que hay entre los movimientos sociales, los movimientos políticos y los movimientos ambientales en nuestro país. Seguimos estando en una situación en que el ambientalismo, en una medida muy importante, está más o menos encajonado en un sector culto de la clase media, pero no tiene una articulación orgánica con los movimientos sociales todavía. Creo que llegará a tenerla. No solo porque creo que ahí hay gente dispuesta a hacer lo que lo va entendiendo y que lo va a hacer, sino porque esos movimientos sociales tendrán una impronta ambiental cada vez mayor. Yo terminaría diciendo lo siguiente. Desde mi punto de vista, desde la perspectiva de la historia ambiental, que es lo que yo intento trabajar, en realidad la emergencia de hoy es el primer paso hacia la normalidad de mañana. No es que cuando pase este evento del Niño podremos volver a lo que estaba antes. Cuando pase este evento del Niño, hay que seguir preparándose para el siguiente evento del Niño. El límite de 1.5 grados, esto ya lo explicó Renate mejor que yo, está tan en cuestión como la posibilidad de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible 2030. El último informe que pude ver de la Comisión Económica para América Latina de este año plantea que el 75% de esos objetivos no será alcanzado ya. Así que hay algo mal en la política ambiental global y local que estamos llevando a cabo. La emergencia de hoy, reitero, es el primer paso hacia la normalidad de mañana. De cuán ampliamente encaremos desde ahora el problema dependerá cuán sostenible sea el desarrollo humano en el tiempo que viene. Y esto implica un conjunto de tareas que, por ejemplo, incluyen, y podrían ser otras, la ampliación de la base social del mercado, mediante la incorporación de organizaciones de desarrollo comunitario y otras organizaciones productivas de base social
campesina, y urbana, popular, que no están presentes en este momento de nuestra economía. La organización de un mercado de servicios ambientales, que debería ser un tema de discusión cotidiana. Los servicios ambientales son aquellos que son producidos para compensar, así sea parcialmente, la pérdida de servicios ecosistémicos debido al colapso general de ecosistemas que nos ha descrito Renate. Y esto implica, por ejemplo, la restauración de ecosistemas degradados en cuencas hidrográficas, que es mucho más compleja que la mera reforestación de esas cuencas. Y tendríamos que estar preparándonos para eso, preparando a nuestra gente para encarar tareas de esa complejidad. En tercer lugar, yo creo que ya ha llegado a primer plano lo que estaba siendo planteado en Panamá desde la década de 1980, digamos, incluso antes, que es encarar los problemas del reordenamiento territorial. Del ordenamiento territorial que nos legó la colonia española primero y el protectorado militar norteamericano después. Esto quiere decir recuperar el territorio común conjunto bien articulado que nos permita invertir los esfuerzos que se requieran, no solo para preservar los bienes ambientales que tenemos, sino para mejorar significativamente el papel de esos bienes ambientales en la vida buena que merece nuestra gente. Yo diría entonces finalmente, y con esto termino, que estas tareas incluyen, y esto debería ser de interés particular para el ICASE, la necesidad de encarar finalmente el hecho de que tenemos una educación con dos problemas. Uno es de que es de mala calidad, eso ya lo hemos discutido y lo sabemos. Pero el otro es que es una educación para el crecimiento sostenido, donde hemos insertado algunos elementos de educación ambiental. Pero en realidad toda la educación debería ser ambiental. Y eso solo sería posible si la educación se hiciera para la sostenibilidad del desarrollo humano. Y es posible perfectamente hacerlo. Así que estas son algunas tareas, algunos problemas que pienso que debemos encarar para llegar a crear en Panamá una realidad socioambiental que nos garantice, sobre todo a las generaciones que vienen, a los muchachos de hoy, los niños de hoy, disponer de una sociedad próspera, equitativa y sostenible. En última instancia, uno podría decir, el desarrollo humano llegará a ser sostenible por lo humano que pueda ser. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castro. Vamos ahora a abrir un periodo de preguntas a los ponentes y queremos exhortar sobre todo a los estudiantes que están aquí que puedan aprovechar hacer sus preguntas de forma abierta, clara y sobre todo precisa. Que sean preguntas que lleven a la motivación de llevar a más preguntas todavía. Así que si hay algún estudiante, sobre todo, que quiera hacer alguna consulta a los ponentes o los profesores que están aquí. La profesora Gira del ICASE. No sé si hay micrófono para la profesora. Si camina hacia acá, profesora, por favor, se lo agradecemos. Buenas. Buen día a todos y a los ponentes. Quisiera un poco, con referencia a lo que había platicado acá la doctora Renate, las medidas de mitigación
sobre cambio climático. Si ustedes han considerado como variables en las áreas de vulnerabilidad, precisamente, estas actividades que son contrarias, digamos, a la acción que tienen los bosques de sumideros de carbono. O sea, no solamente el hecho de estar en un área que ya es vulnerable, sino que estamos propiciando actividades que en sí son fomentadoras de cambio climático, porque la minería eso es, estás haciendo una devastación del área. No solamente estás introduciendo problemas allí de pérdidas de biodiversidad y todo lo demás, sino que estás fomentando una pérdida del dióxido de carbono que ya estaba acumulada y a largo plazo tampoco estás teniendo la acción de sumidero que ya tenían esos bosques. Entonces, la pregunta concreta nuevamente es si ustedes están considerando este tipo de variables en la aprobación de proyectos como los mineros, que son contrarias precisamente a mitigar esta influencia sobre el cambio climático. No sé si Jenny quiere participar. ¿Puedes hacer para acá, Jenny, por favor? Gracias, profesora Elvira. Buenos días a todos. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, me gustaría aclarar que de parte de acá estamos en representación de lo que es la Dirección de Cambio Climático, entonces, por ende, no de la Dirección de Evaluación de ese tipo de estudios. Sin embargo, creo que, bueno, tal vez la respuesta concreta que usted espera no podría dársela porque nosotros no estábamos a cargo de ver justamente ese tipo de criterios. Sin embargo, lo que sí les puedo comentar es que Panamá tiene lo que se llaman las contribuciones determinadas a nivel nacional. Entonces, digamos que son compromisos, son como unos informes donde lanzan una serie de compromisos que se estima y se espera cumplir a cierto año. Entonces, en ese sentido, Panamá ahorita ya tiene lo que es la contribución determinada a nivel nacional actualizada, o sea que ya sería como la segunda versión. Y sí le puedo adelantar de que la mayoría de esos compromisos que se han establecido, en efecto, se ha trabajado para irlos cumpliendo. Entonces, parte de esos compromisos que se tienen es que Panamá se mantenga carbono negativo. Y se está trabajando dentro de todo lo que nosotros como Dirección de Cambio Climático podemos hacer, como es de hecho, bueno, el tema de lo que es la huella de carbono, que es diferente. Bueno, la doctora Renata mencionó el tema de los productos que consumimos, por ejemplo, que también eso genera carbono, aunque sea en otros países. Y que acá en Panamá no era contabilizado para lo que era la cantidad de gases de efecto invernadero que teníamos. Sin embargo, como Ministerio de Ambiente, incluso eso es parte de lo que se ha estado trabajando. Y no necesariamente es mi rama, porque yo trabajo en la rama de la adaptación, pero sí vale la pena resaltar que hay trabajos en esa dirección también, que es para medir lo que es la huella de carbono, tanto de municipios, que me preguntó sobre lugares, de entidades, de productos. Entonces, sí, esa parte se está contabilizando. Ya lo otro, específicamente direccionado hacia los estudios, no le podría dar una respuesta concreta porque no es como mi área de trabajo. Sin embargo, tengo entendido que ellos tienen que presentar planes en donde de cómo ellos van a hacer frente a los temas de mitigación y adaptación. Y bueno, supongo que estaremos a la espera de que ellos presenten cuáles son esas alternativas que ellos proponen y veremos cuál será la respuesta del Ministerio de Ambiente en ese momento. Pero sí, el tema del compromiso, nosotros como Ministerio de Ambiente nos hemos esforzado mucho en cumplirlo y hasta la fecha creo que he estado corriendo. Muchas gracias, Jenny. ¿Hay alguna otra pregunta? Profesora, si puede acercarse acá para que los que están en la sala de Zoom puedan escuchar. Bueno, yo tengo buena voz, así que porque no me vean. Y hay preguntas por escrito, si me las pasa a Anita, por favor. Me las comparte. Venga, profesora. Yo tengo buena voz, no importa. El problema acá es que no me gusta darle la Se espalda. acerca también el micrófono para que pueda escucharse aquí mismo, profesora. Ante todo, quiero felicitar al panelista.
quiero hacer una breve historia. A Panamá, hace los años 50, 60, la conocíamos como Panamá la Verde, ¿no? Por los diferentes tipos de colores verdes de los árboles. Siempre en estos paneles hablamos de lo que es la importancia de la conservación de los bosques, ¿no? Para la captura del carbón, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué nunca he escuchado la importancia que tienen los árboles urbanos que aquí en Panamá no se le dan para lo que es todos los beneficios ambientales que tienen los árboles? Como ya saben, captura el carbón, nos da muchos bienes y servicios que tienen, pero ningún municipio, en todo lo que tiene que ver con el manejo de árboles urbanos, no se lo dan. Y están todos los árboles aquí en Panamá desmochados, tienen todo ese beneficio e importancia que tiene. Bueno, interesante, porque todo esto tiene que ver con las medidas de mitigación, ¿verdad? Hay preguntas aquí que las voy a tratar de leer rápidamente. Dice, ¿está la población preparada para afrontar todos los fenómenos climáticos que se piensan van a venir? Creo que el doctor Castro ha planteado aquí que la emergencia esta que tenemos se va a convertir en una normalidad. Otra pregunta dice, ¿cómo piensan incluir a la sociedad en los planes que se tienen planeados para los temas de mitigación y supongo que de adaptación también? Y también dice concienciar y humanizar los ecosistemas marinos y costeros. ¿Qué protocolos de lineamientos estratégicos piensan implementar para el desarrollo sostenible? Creo que aquí hay algunas preguntas en términos generales que pudiera compartir acá la compañera algunas observaciones acerca de esas preguntas. ¿Cómo insertar a la población? Creo que usted ha podido avanzar un poco en darnos alguna aproximación a cómo pudiera ser esa participación. Muchas gracias. Es una pregunta grande, difícil de contestar, pero muy importante. Y quiero partir nuevamente de nuestra planteamiento de que es muy importante informar a la población. Lo que uno no conoce es muy difícil luchar en contra, ¿no? Y acá, con un tema tan complejo que a nosotros nos cuesta mucho, a nosotros científicos que estamos estudiando la materia, nos cuesta mucho entender, porque ya no es solamente un tema científico, viene siendo así como es un problema de todos los ámbitos, hay que entender todos los ámbitos sociales, económicos, políticos, para entender cómo enfrentarnos y comunicar un tema tan complejo a la población no es cosa fácil. Sin embargo, me parece, nos parece sumamente importante. Nosotros partimos de eso. Cómo una población puede estar, como dice, preparada para enfrentarse a todos esos fenómenos y retos, no lo va a poder hacer sin información. Porque entonces salen mitos, ¿no? Salen toda clase de inventos. Muchas poblaciones ya están sufriendo los efectos del cambio climático sin saberlo, sin entenderlo, porque justamente no tienen la información. Así que a nosotros nos parece que esto es el punto número 1, la información, una campaña de sensibilización, información, educación. Y en ese sentido nos parece sumamente importante lo que son todos los centros de educación. Así que aquí en la universidad, no sé si saben que desde marzo del año pasado, la Universidad de Panamá se declaró en emergencia climática. Aquí ya hay una declaración de parte del Consejo Académico y eso conlleva a que la universidad entonces se compromete en cada vez aumentar en el currículum de todas las facultades y de todas las direcciones de estudio ese tema. Así que con eso yo creo que ya todos los profesores deben sentirse comprometidos y también con la conciencia de que hay un mandato que les da esa facultad de incluir. Es tan importante porque
no me parece correcto formar estudiantes para un mundo que ya no existe, porque la formación se da como hace años atrás. Sin embargo, el futuro que antes pensábamos tener, ya ese futuro no existe. Entonces, yo creo que desde este espacio es muy importante tomar eso en cuenta. Y también, por otro lado, nos parece sumamente importante que todo lo que es adaptación no venga dictado desde arriba, sino que esto parte, porque la adaptación es una sola. Hay muchísimas formas de adaptación para cada persona, para cada situación, para cada comunidad, para cada sitio. Por lo tanto, eso debe ser un proceso desde las comunidades, con el conocimiento de las comunidades, con el apoyo de las autoridades. Y también muy importante es, creo que, tomar en cuenta que hagamos lo que todavía se puede hacer. Más adelante será mucho más difícil, porque ya no tendremos las condiciones. O sea, habiendo visto todo lo que nos viene encima, las condiciones en 5, 10, 15 años no van a ser las condiciones de hoy. Ya todo va a ser mucho más complicado. Así que yo creo que la idea principal es hagamos, ya estamos avisados, hagamos lo que podamos para prepararnos. No habrá ni las condiciones ni la facilidad económica que tenemos ahora. Ahora todavía se consiguen fondos internacionales. Más adelante, con todos los desastres que van a enfrentar esos países que ahora son ricos, ya seguramente no va a haber esa facilidad. Así que eso sería mi pensamiento. Muchas gracias. Pues que vamos a que Penny nos haga un aporte. Bueno, en temas de la inclusión de los planes de adaptación al cambio climático, vale la pena resaltar que, bueno, toda esta información que nosotros presentamos, así como decía Renate, basada en la ciencia, no solamente se queda allí. Esto es solamente un paso en lo que es el proceso de adaptación al cambio climático. De allí, luego de que se identifican cuáles son esas principales vulnerabilidades, cuáles son, digamos, esas primeras variabilidades climáticas a las que somos vulnerables, digamos, la sequía, y cuáles son esos lugares, o las inundaciones y demás. Entonces partimos a ir a los lugares que ya identificamos vulnerables para levantar desde abajo, entonces, esa información con una realidad más localizada, donde le preguntamos a la sociedad cuál es su capacidad de hacer frente a estos efectos, donde se conversa con ellos. O sea, no es algo que se prepara solamente desde la institución en las computadoras, que se va a campo para incluir a la sociedad en este proceso. Y no solamente para sacar un número y decir, bueno, esta sociedad es altamente vulnerable o tiene baja vulnerabilidad, sino que se trabaja a la vez en ese proceso de fortalecimiento de capacidades, donde se les va diciendo tanto, digamos, a los alcaldes, a los de los corregimientos, a los de las regionales, se les educa en temas de cambio climático para que ellos puedan también ser un ente que pueda divulgar esta información. Se incluye mucho lo que son los pasantes, para que ellos puedan ser parte de estos estudios y a la vez puedan ser parte de que estamos tratando de introducir los temas de cambio climático y que no se queden solamente en el Ministerio de Ambiente. Estamos también, bueno, ya empezamos a incluirlos en lo que son las políticas, que probablemente nos falta mucho por caminar todavía, pero en eso vamos, estamos tratando de incluirlo en lo que son los estudios de evaluación de impacto ambiental, que esto es algo nuevo, anteriormente no se consideraba el tema del cambio climático. También hemos introducido esto incluso a los temas bancarios, que es algo que es impresionante porque ya nos estamos introduciendo en el sector privado, y ellos están muy interesados en saber cómo el cambio climático afecta. Tal vez ellos lo verán en temas económicos, pero de todas maneras es tomar en cuenta cosas que es probable que pasen en todos los procesos que ocurren dentro del país. Aparte de eso, luego se generan planes de adaptación. O sea, no solamente decir son vulnerables y hay que ver qué se hace. No, se generan planes de adaptación que son especiales para cada, ya sea sectores o comunidades, porque todos enfrentan una realidad diferente. Y después de esto, todavía se tiene el desarrollo de indicadores y demás para darle un monitoreo y evaluación. O sea, es decir, un seguimiento a
a cómo sigue esta comunidad luego de que fue evaluada y de que se le da un plan para ver cuáles son sus avances en temas de adaptación al cambio climático. Entonces creo que vale la pena que queden presentes de que sí se está trabajando fuertemente en esto y puede que nos falte mucho por caminar, pero estamos tratando de incluir a toda la sociedad en este proceso. Muy bien, Jenny. Tenemos al doctor Rubén Collantes González, ¿verdad? Que quiere hacer una pregunta, tiene la manito levantada. A ver si acá pueden apagarnos la luz para poderlo tener en cámara. Sí, correcto. El doctor Collantes es profesor de la Universidad de Panamá, creo que de Ciencias Agropecuarias, y está conectado desde la tierra chiricana. Sí, correcto. Buen día con todos. Bueno, aparte de ser docente, también laboro como investigador agrícola en el IDIAP. Entonces, en primer lugar, agradezco la gentil invitación que me hicieron llegar a través de la profesora Abril, rescatando un poco lo que se comentó en las presentaciones de hoy, ¿no? Es cierto lo que mencionaba también el especialista que intervino hace un rato, ¿no? De que la educación ambiental debe ser algo enquistado en todo el sistema educativo, no solamente una preocupación ya sentida a nivel superior o para temas de investigación. Pero siento que una de las cosas que también habría que ir pensando cómo mejorar o cómo se pudiese trabajar es la orientación que da la universidad a los docentes en cuanto a las ejecutorías que pueden o deben desarrollar. Por decir, si soy entomólogo, solo puedo publicar o debo publicar trabajos de entomología. O si soy ingeniero agrónomo, solamente publicar trabajos sobre XY temas de agricultura. Pero en la medida en que uno se atreve o se anima, pienso yo, a incursionar en otras áreas del conocimiento humano, porque somos entes muy complejos y tenemos diversos intereses, uno va descubriendo cosas interesantes. Hace un rato presentaba una lámina sobre emisiones de gases invernadero en diferentes industrias. Solo les dejo esto en el tapete. Cada año la industria del juguete mueve 100.000 millones de dólares a nivel mundial. Y por cada $1.000.000 invertido en esa industria, estamos hablando de que se procesan 40 toneladas de plástico. Entonces vamos viendo que solo en cosas que surgen por la curiosidad o interés que uno pueda tener, vamos viendo que el tema ambiental no puede ser ajeno a nuestro quehacer como profesionales o como seres humanos, independientemente lo que originalmente hayamos estudiado como formación dura. Yo lo dejo con esa reflexión. Creo que como personas tenemos un compromiso con nuestra sociedad y las cosas que generemos, más que buscar una calificación, un puntaje o una felicitación o una palmadita en la espalda, tenemos que atrevernos a buscar contribuir con conocimientos que nos ayuden a entender mejor cuán degradado está el ambiente y qué podemos hacer para que eso cambie. Gracias. Muchas gracias, profesor. Tenemos acá también, no sé si el doctor Castro quiere hacer... Sí, yo quisiera hacer, le agradezco mucho, yo quisiera hacer un par de precisiones. En primer lugar, yo coincido con Renate en la imperiosa necesidad de información masiva. Creo que el referente que ella usa de la pandemia es perfectamente válido. Yo agregaría, sin embargo, que la información solo ayuda a cambiar la realidad cuando se hace actividad en organizaciones. Si la información no se traduce en organización y transmite esta visión tan grave que en efecto estamos teniendo, esa información puede fácilmente generar desesperanza. Y la desesperanza realmente es un gran peligro porque lleva a la idea de que lo que está ocurriendo no tiene remedio y por tanto simplemente nos resta esperar a ver qué hacen otros. En ese sentido, yo creo que
y reitero, la emergencia climática es apenas la declaración, reconocer que estamos en una situación de emergencia y adoptar algunas medidas para encararla, es simplemente la expresión de que empezamos a chocar con una realidad que ha cambiado y que es mucho más grave y compleja de lo que imaginábamos. Por eso insisto, la emergencia climática de hoy es el primer paso hacia lo que mañana será la normalidad de eventos climáticos cada extremos, cada vez más frecuentes, de aceleración en el colapso de ecosistemas, y etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en el Congreso de Historia Ambiental, por ejemplo, algunos de los problemas que menciona Renate sobre la pérdida de biodiversidad en los océanos y tal y tal y tal, resulta que investigaciones de otros colegas en universidades latinoamericanas nos dicen que en realidad la extinción de especies en el océano por el extractivismo humano está muy, muy avanzada y que en este sentido el calentamiento y acidificación y demás viene a culminar un proceso que ya estaba en marcha desde hace muchos años. Proceso del que forma parte también la decisión de cambiar ecosistemas del bosque húmedo tropical por minas de metales a cielo abierto en Panamá, que es como cambiar la primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, en esa perspectiva, yo abundaría en la idea de que tenemos unas sociedades que desde el siglo XVI han sido organizadas para el crecimiento sostenido de la economía a cualquier costo. Fíjense si no, el debate político entre nosotros, como siempre incluye el crecimiento del Producto Interno Bruto como el gran indicador de que las cosas van bien. Y sin embargo, la economía puede estar muy bien y lo demás muy mal. Tenemos que reconocer las relaciones entre estas cosas. A eso me refiero cuando digo que la educación que tenemos es una educación para el crecimiento sostenido y se sustenta en toda la mitología de la meritocracia, las publicaciones especializadas, las revistas indexadas, etc. Pero eso no quiere decir que sea una educación que esté dando cuenta de las realidades en que realmente estamos inmersos y de los medios para enfrentar esas realidades de una manera que garantice la sostenibilidad del desarrollo de nuestra especie. Ahí es donde uno dice, quizá descubramos un día que la educación ambiental no tiene sentido, porque como decía un educador ambiental panameño, Clever de Lora, en realidad la educación ambiental es la educación. Y eso abarca, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los diferentes campos del saber, que a fin de cuentas no son más que diferentes áreas de énfasis sobre una misma realidad. No hay unas ciencias naturales distintas de las ciencias humanas. Hay una sola ciencia del conocer de la realidad desde las perspectivas que establece nuestra propia especie en esa actividad de conocimiento. Estas no son categorías fáciles de entender. El neoliberalismo ha empobrecido nuestra cultura sistemáticamente a lo largo de 40 años. Y la información, para ser procesada de manera que se traduzca en organización, debe enfrentar esa barrera. Esto no significa que hay que tirarlo todo por la borda, por vestirnos de verde y salir con algún librito rojo en la mano. Esto lo que significa es que tenemos que reconocer que si queremos un ambiente distinto, tendremos que construir una sociedad diferente. Y que en esa construcción, la educación, la información y la organización van a tener un papel decisivo. Esto es lo que quisiera reiterar porque creo que es lo que está más o menos en el núcleo de mi planteamiento. Y bueno, ojalá haya sido yo capaz de explicarme con claridad. Ha sido Gracias. muy ilustrativa su participación. El profesor José Álvaro está aquí, también quiere hacer una intervención.
Presentarme los tres migrantes, abril. Ya robamos el pasaje de migrantes. Sí, buenas tardes ya. Felicito al doctor Franklin de Gracia por extraordinario conversatorio y a los panelistas por han dado una cátedra de lo que es parte de uno de los problemas más importantes para Irrita. Bueno, sobre todo obtener conocimiento de las dos que están en la mesa, porque bueno, ya el maestro Castro nos conocemos y parte de su información nos sirve para lo que ha sido nuestra visión sobre la educación. Fíjense, eso es para los tres. Hemos hablado de cambio climático, hemos hablado de problema ambiental y el doctor Castro introduce un elemento fundamental, el concepto de la visión política y económica a través del neoliberalismo. Y todo encierra bajo una concepción de planeta y mantener ese planeta o destruirlo. Y en el caso panameño, aquí hay muchos jóvenes, es fundamental ver sobre todo cómo ese concepto que ustedes han definido hoy va a impactar en los próximos días si los jóvenes y los no tan jóvenes ya no tomamos conciencia. Estamos hablando de un convenio que pone en el filo de la navaja a un país que tiene dos características. Una característica de ser uno de los de mayor biodiversidad y de 510 ríos y 52 cuencas. ¿A qué me quiero referir? Que lo que va a impactar en entre la provincia de Colón y Coclé y la región de Azuero pone en peligro una fase fundamental, el factor hídrico. Panamá, además de tener 510 ríos, que son pocos los países que lo tienen en ambas vertientes, 360 en el Pacífico más. Hoy, donde la reserva y las principales potencias vienen estableciendo los puntos neurálgicos de control de un punto de vista militar. El problema del agua, nosotros estamos a punto de destruir las principales reservas de agua en el marco de lo que dijo el maestro. Cambiar el futuro de la humanidad y de la población panameña por un plato de lentejas. Y en ese sentido, yo no le puedo preguntar a los panelistas el que hacer, lo tenemos que construir entre todos. Sin embargo, sería importante, más que pregunta, ver cómo parte de esta información, de una manera didáctica, si la podríamos compartir, nos la podrían compartir con los objetivos de reproducirla a un conglomerado que no está aquí. Y que para cumplir lo que usted bien dijo, cierto, el Consejo Académico hace 2 años aprobó esa resolución que yo fui parte, pero necesitamos estos esfuerzos de aquellos profesionales que de una u otra manera se dedican más que otros a intercambiar, porque la educación, y creo que el profesor Castro dio algo que me siento satisfecho, porque pensaba que yo estaba en la órbita de pocos. De nada nos sirve tener 100 artículos en revista indexada, estar primero en los rankings de las universidades, si no tenemos al recurso humano que nosotros formamos, conscientes de las realidades como las que estamos enfrentando hoy. Estamos vendiendo el país. Cuando se lee el contrato, se me viene a la mente el tratado Alfaro Morales Kellogg de 1926, donde jóvenes, mujeres y la población panameña lo rechazó porque entregaba el espacio aéreo a la zona del Caribe. Hoy, lo que se está planteando no es un enclave. Anteriormente teníamos el control de 1.432 kilómetros cuadrados
por parte de los Estados Unidos. Ese convenio entrega los 75.000 kilómetros cuadrados al servicio. Y el agua es uno de los... Era el aporte que tenía que hacer. Muchas gracias, doctor Álvaro, por su aporte. Ya son llegadas las 12 mediodía, ya el café del almuerzo. Queremos agradecer a todos su asistencia. Esta ha sido una mañana muy productiva. Creo que este tema da para mucho. No podemos quedar todo el día hablando, todo el mes. Pero sobre todo aquí, creo que lo que se ha planteado desde el punto de vista de la ciencia, cuáles son los escenarios climáticos. Estamos enfrentados a una crisis climática que, como bien dijo el doctor Castro y dijo Renate, es el reflejo del modelo económico social que nosotros mismos, los habitantes de este planeta, estamos promoviendo. Y eso nos lleva definitivamente a que tomemos una posición diferente frente al tema ambiental, a que podamos ser más activos en la lucha ambiental, pero no solamente desde la perspectiva ambiental per se, pensar solamente en que el árbol, que el animal, que la especie se va a desaparecer, sino que la especie humana es la que está realmente en peligro. Y nosotros estamos viviendo en estas semanas unas olas de calor. Creo que el reto a reflexionar que nos ha planteado Renate es a que también pensemos, esto vino ya para quedarse. El doctor Castro dice también que esta crisis se va a convertir en una normalidad. O sea que tenemos que cada vez más tomar conciencia desde donde estamos y en el escenario académico seguir metidos y pensando que este es un problema que tenemos que solucionar y que hay una posición por parte de la academia en esto, pero que todos y cada uno de nosotros como ciudadanos de este planeta tenemos que tomar otra posición. Así que la crisis socioambiental es una crisis que está aquí, que no, yo recuerdo en los años 90, le comentaba a la compañera de que nosotros hablábamos de esto de cambio climático y se hablaba como una cosa lejana, el cambio climático. Pero creo que Renate nos ha hecho esa reflexión hoy de que esto ya estamos metidos en esto, tenemos que tomar decisiones, tenemos que pensar en las generaciones futuras y tomar conciencia que el problema del cambio climático no es un problema como del clima lejano por allá. Tiene que ver con nuestra alimentación, tiene que ver con nuestra manera de vivir, tiene que ver con la manera en que nos vamos a relacionar, el tema de salud, que bien habló Renate, creo que también lo mencionó, que porque va a haber también mayor exposición a nuevos virus, a nuevas enfermedades, y tenemos que estar preparados frente a eso. Y la universidad no puede quedar al margen de estas cosas. El ICASE se siente muy alegre, muy contento, estamos hoy por tenerlos a ustedes aquí, porque definitivamente que esto es parte del reto de crear un mundo mejor, está en la educación, y tenemos desde acá este reto de propiciar un desarrollo sostenible con un crecimiento sostenible, y está en manos también de nosotros como maestros y como estudiantes tomar estas nuevas posiciones frente al desarrollo y frente al mundo. Así que muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Renate. Gracias acá a nuestra compañera Jenny. Gracias, doctor Castro. Queremos también, bueno, como el tema de minería estuvo hoy en el tapete, vamos a ver si planificamos un próximo martes de café con el tema de minería, que es un tema realmente importante y que tenemos que traer acá al espacio universitario. Así que muchísimas gracias.